Argentina se dirige rumbo al balotaje para definir quién ocupará el cargo que concentra el mayor poder unipersonal en el régimen presidencialista, es decir, quién ocupará el sillón presidencial. Esto significa que quien sea presidente no va a tener ningún poder por sobre él, que la población no va a poder quitarlo durante los próximos 4 años, que va a personificar a la democracia. Reflexionaremos sobre estas preguntas a partir de los aportes teóricos de Ollier, Hostetler, basadas también en los aportes de Pérez Lilian. Iremos viendo enfoques y elementos básicos que nos permitirán analizar de manera comparativa y arribar a conclusiones con pretensiones de generalización, que es el objetivo de las ciencias políticas. Mi nombre es Douglas Javier León y este es un trabajo práctico de Comparada 2 para la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de 3 de febrero. ¿Para qué comparamos? Comparamos para aprender de las distintas experiencias y así poder explicar mejor los casos que son objeto de nuestro estudio. Lipshart considera al método comparado como limitado frente a los otros dos, es decir, frente al experimental y al estadístico, y recomienda mejorarlo a partir de un aumento en la cantidad de casos, de ampliar el periodo histórico, reducir el número de variables observadas y focalizarse en casos comparables. No se trata de comparar entidades iguales, sino de comparar aquellas que tienen atributos similares. Veamos entonces qué vamos a comparar con los autores que estructuran este análisis. Aníbal Pérez Lilian en 2003 realiza un estudio histórico de 45 disputas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en Latinoamérica. En los casos en que el presidente desconoció la legitimidad del Congreso, el Congreso amenazó formalmente con destituir al presidente o cuando uno de los dos poderes apeló a la intervención militar para ir contra el otro. No se analizaron las causas de las crisis, sino sus mecanismos y las resultantes. De esto deviene que las crisis presidenciales, enumera Pérez Lilian, pueden resolverse de manera institucional o por la vía pretoriana, es decir, mediante la intervención militar, significando el colapso total del régimen, la presión militar para obtener una resolución dentro de los parámetros del régimen existente o la resolución estrictamente constitucional. La mitad de las crisis presidenciales entre 1950 y 2000 fueron crisis sin derrumbe, es decir, que el régimen presidencialista no fue alterado por otro autoritario. No obstante, tras la tercera ola de democratización ocurrida en América Latina durante los años 80, la pugna de poderes ha perdido su capacidad para desestabilizar regímenes, pero no su eficacia para desestabilizar gobiernos. ¿Esas crisis presidenciales favorecieron a los congresos? En aquellos casos en los cuales un poder terminó con el otro, es decir, en las 28 oportunidades que esto ocurrió en Latinoamérica en la segunda mitad del siglo pasado, quedó demostrado que el Ejecutivo carece de capacidad efectiva para controlar a los legisladores. Esto ocurre porque en las constituciones presidencialistas se incluyen asimetrías legales dentro del conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En tanto, el Congreso dispone de mecanismos institucionales para remover al presidente de su cargo, mientras que el presidente, con raras excepciones, carece de autoridad legal para disolver el Congreso. No obstante, puede apelar a la ayuda militar para lograrlo o acordar reformas constitucionales para disgregar a la legislatura o encorsetar su poder, opción que proliferó durante la década de los 90. María Matilde Ollier ubica a la inestabilidad del lado del presidente y evita extenderla al régimen presidencialista. También advierte que el perfil de liderazgo del presidente es una variable a considerar al momento de explicar las destituciones, pues la escasez de recursos o su virtuosismo en la conducción lo torna más o menos débil ante la oposición y ante la movilización social heterogénea contra él. Ollier estructura estas variables. Reconoce que el liderazgo presidencial débil deviene en la causa motora, mientras que dos tipos de oposiciones se convierten en las causas que promocionan la caída: la oposición política, denominada causa decisoria, y la oposición social, llamada causa demandante. Cuando se combina la oposición política y la movilización social, da como resultado la inestabilidad presidencial. Este efecto genera especulaciones. En todos los casos de inestabilidad presidencial explorados, la oposición política actuó recién al hallarse en condiciones de garantizar la transición hacia un opositor bien ubicado en la lista sucesoria.
A tal punto es de esperar este fenómeno que las manifestaciones populares son vigorizadas desde la fuerza opositora. Es también por esto que los adversarios del presidente reiteradamente fomentan el descrédito hacia él. He aquí otra variable a tener en cuenta: los escándalos personales del presidente. Estos por sí solos no alcanzan a derrocarlo, pero pueden ser catalizadores de la bronca popular, si por ejemplo la situación económica no es buena. Ollier señala que nos encontramos frente a un callejón sin salida, pues la estabilidad política descansa en liderazgos presidenciales cuyo éxito se halla en el ejercicio del poder concentrado y personalista que la misma democracia produce en detrimento del fortalecimiento de las reglas. Catherine Hostetler basa su análisis en datos estadísticos. Advierte que desde 1978 el 40% de los presidentes electos en Sudamérica han sido desafiados por actores civiles que intentaron forzarlos a dejar sus cargos antes de tiempo. A través de juicios políticos y renuncias, el 23% de los presidentes desafiados tuvo que entregar su poder antes de tiempo en manos de civiles. En otras palabras, las caídas presidenciales, como se discuten aquí, son cambios dentro del régimen y no quiebres del régimen. De manera homogénea, vicepresidentes y líderes legislativos tomaron sus mandatos constitucionales como presidentes luego de las caídas presidenciales. Dos desafíos incluyeron protagonistas militares: Ecuador en 2000 y Venezuela en 2002. Pero estos casos terminaron rápidamente en regímenes civiles. Como rasgos distintivos, Hostetler señala que los presidentes desafiados fueron aquellos más proclives a seguir políticas económicas neoliberales, a tener escándalos personales o a carecer de mayorías en las legislaturas. Coincide con Ollier en cuanto a que la protesta callejera es decisiva, al menos en las etapas finales de las caídas presidenciales. La autora considera que los legisladores pueden ejercer su poder contra los presidentes solo con aliados en la sociedad civil. A modo de conclusión, podemos mencionar que llevar adelante políticas neoliberales, tener escándalos de corrupción personales o tener minorías parlamentarias son factores de riesgo para aquellos presidentes latinoamericanos que quieren terminar su mandato. En cuanto a las conclusiones que podemos arribar devenida de las teorías expresadas por los autores, podemos mencionar que Ollier le otorga mucho poder a la figura del presidente, sosteniendo que bajo un liderazgo correcto y fuerte puede resolver los desafíos del legislativo. Para Pérez Milián, en cambio, el poder del presidente se vio mermado a partir de la tercera ola de democratización en la década del 80 en Latinoamérica. En tanto, Hostetler destaca el papel activo de la sociedad civil como factor determinante sobre el destino de los presidentes en Latinoamérica.